¿Qué es la filosofía? Nos vamos a preguntar en este momento qué es la filosofía. Parece algo extraño en una disciplina que viene a través de los tiempos y que además es madre de otras muchas disciplinas. Sin embargo, parece que el momento sí es el óptimo porque va desapareciendo de nuestros planes de estudio. Cada vez se le da menos importancia para los alumnos, además alumnos de bachillerato, alumnos que todavía no han empezado una formación universitaria y para los que quizá debería ser algo básico. Pues a lo largo de estos minutos nos vamos a preguntar qué es la filosofía, no para reencontrarnos con ella, que está aquí y debe estarlo, tampoco para ver de su importancia histórica, que yo creo que no tenemos que refrendarla tampoco, pero sí para ver lo que es en nuestro país a través de los ojos de dos filósofos franceses, porque este planteamiento de qué es la filosofía ya se lo hicieron en el pasado siglo, en el siglo XX, con distintas perspectivas y distintos ángulos, distintas metodologías, pero con una gran importancia. Este debate ya estuvo en Francia, este mismo debate que parece que ahora se traslada años más tarde a nuestro país. Pues bien, para hablar de todo ello nos acompaña el profesor de filosofía Antonio Sánchez, que como siempre, a él le damos la bienvenida a estos programas. Bienvenido. Muchas gracias, Isabel. Pues bien, la filosofía es el arte de formar, de inventar, de fabricar los conceptos. Eso lo dijo el propio Deleuze. Vamos a tener dos programas. Un programa dedicado a Gilles Deleuze y otro programa dedicado a Alain Badiou. Pero a mí me gustaría aquí, primero, el ver cómo son estos dos métodos, por qué son diferentes, no sé si antagónicos. Esto nos lo explicará ahora. Hemos elegido a estos dos filósofos franceses de la última mitad del siglo XX. Badiou todavía es un filósofo que está en acción, en plena actividad, viene a España de vez en cuando. Gilles Deleuze murió en 1995, también muy recientemente. Los hemos elegido porque quizás es menester, y tú lo has dicho bien, volver a plantearse cuál puede ser la situación de la filosofía actualmente y poner de manifiesto que sigue tan viva como la ha estado en otros momentos de la historia. O sea, que no le está pasando nada. Quizás lo que le está pasando es más bien que por ciertas intenciones dentro de la actividad política, de alguna manera u otra, se le intenta minimizar. Pero la filosofía sigue tan activa como lo puede haber estado en otros momentos de la historia. Yo diría que incluso en estos tiempos más que en otros, porque la filosofía prospera muy bien en momentos de crisis. Gilles Deleuze y Alain Badiou nos ofrecen dos perspectivas al problema que nos ocupa, a este de cuál puede ser la razón de la filosofía, en el sentido de qué razones nos da la filosofía en el momento actual. Dos perspectivas un poco opuestas. Desde el punto de vista metodológico, quizás después veremos que coinciden en muchos puntos y que al final llegan a conclusiones bastante semejantes. Pero el planteamiento inicial, desde el que se van a plantear esta pregunta, una pregunta decidida en el caso de Gilles Deleuze, porque nos vamos a centrar hoy en uno de sus libros, el último libro de 1991, que es la filosofía, que es la filosofía, que está escrito como algunos de su última época junto a Félix Guattari. Por una parte, Deleuze va a plantear la cuestión intentando poner de manifiesto cómo la actividad filosófica, esta actividad que tú ya has dicho, que consiste en crear conceptos, y vamos a verlo detenidamente, pues esa actividad se solapa en algún momento con otro tipo de actividades muy cercanas, como puedan ser la ciencia o el arte. Y se trata, en cierto modo, de plantear pues esos territorios en los cuales, en cierto modo, se solapan esas actividades, y de resaltar cuál es la peculiaridad de la filosofía, teniendo en cuenta que hay muchas directrices que las tiene en común, tanto con la ciencia como con el arte. En cambio, Badiou va a plantear un método totalmente contrario en ese sentido, porque Badiou lo que va a intentar es delimitar la filosofía en su absoluta exclusividad, en su singularidad, en su forma de ser diferente a otras actividades con las cuales, pues en algún momento tiene relaciones, pero son relaciones que incluso empañan cuando son desmesuradas, cuando no ocurren de una manera, vamos a llamarlo, libre, pues esa relación con otras actividades viene a ser incluso hasta negativa en algunos momentos. O sea, Badiou va a intentar delimitar la filosofía con respecto a otras actividades que no tratan estrictamente de aquello que va a tratar la filosofía. Hablaremos de Alain Badiou
en un próximo programa. Hoy nos vamos a centrar en Gilles Deleuze, en su obra y sobre todo en este que es la filosofía que escribió junto a Félix Guattari. Primero, unas breves notas biográficas para situar al personaje. Nació en 1925, nació en París. Él estudió en el Liceo Carnot y luego estudió filosofía en la Sorbona. Su hermano fue arrestado durante la ocupación nazi y fue muerto cuando le trasladaban al campo de concentración. Él enseñó durante toda su vida. Primero enseñó en colegios, después fue nombrado en la Universidad de París 8 en 1969, donde estuvo hasta el final, hasta 1987, edad de su jubilación. Él siguió escribiendo y en el año 1995, como se ha dicho, después de una enfermedad, Deleuze se suicidó, se tiró por una ventana y murió con 70 años. Ha escrito casi siempre junto a otros autores. Parece que no quería tener una autoría clara. En la última época de su vida lo hizo así. Su pretensión era difuminar el papel del autor, el papel exclusivo del autor. Y publicó con Guattari y publicó también con Claire Pagné, ¿no? Y esta es una de sus ideas, de sus últimas líneas de escritura. Se dedicó durante toda su vida a un abanico muy amplio de temas. Nos encontramos, por una parte, aquellos primeros textos, en los que Deleuze casi se plantea situaciones referentes a la ontología y a la forma en la que podemos situar tanto el ser como el sentido, en diferencia y repetición, o en la lógica del sentido. Y durante una etapa larguísima que no dejó nunca, porque atraviesa su actividad docente, nos encontramos grandes monografías sobre autores clásicos de la historia de la filosofía. Deleuze era un lector maravilloso y sus libros sobre esos autores suponen para todos los filósofos actuales puntos inevitables de referencia. Él escribió sobre autores clásicos claves, sobre Kant, sobre Hume, sobre Leibniz, sobre Spinoza, sobre Nietzsche, sobre Foucault. Pero también le interesaba la política, la literatura, el cine, la pintura. Le gustaban también mucho las artes. En cuanto a la política, tenemos que decir que se le considera un filósofo libertario, podemos decir. No sé si anarquista, no sé si marxista, porque él no se definió del todo. Frente a otros filósofos de la misma época que tuvieron un gran compromiso político con partidos concretos, como es el mismo Badiou, o que fueron muy activistas en lo que podríamos llamar la acción callejera, incluso como Foucault. Estamos en esa época que conocemos como el Mayo francés, al fin y al cabo. Deleuze siempre se mantuvo un poco distante porque, en definitiva, su forma de lectura de los clásicos es una lectura viva, crítica, y que no admite inmediatamente lo que podíamos llamar la conformidad, la adhesión. Su distancia de lectura le obliga en algunos momentos a ser crítico con Marx y muy crítico con Freud. Y eso en la época suponía, de alguna manera, poner fronteras entre aquellos que inmediatamente asumían su compromiso con el marxismo o su compromiso con las corrientes psicoanalíticas freudianas o junguianas. Incluso su amistad con Guattari es la amistad con un psicoanalista muy heterodoxo y que está también en la línea de crítica a lo que podríamos llamar las corrientes más clásicas del psicoanálisis. Con Guattari tiene una larga y fructífera colaboración. Y escribe, por ejemplo, Capitalismo y esquizofrenia, El antiedipo y Mil mesetas, y también este libro del que hoy vamos a tratar, ¿Qué es la filosofía? Yo creo que quizá para entrar en lo que es la filosofía de Deleuze, lo mejor es, a través de este libro, que fue el último, como ya se ha dicho, leer algunos textos e intentar desde aquí interpretarlos. Tal vez no se pueda plantear la pregunta ¿qué es la filosofía? Hasta tarde, cuando llegan la vejez y la hora de hablar concretamente. De hecho, la bibliografía es muy escasa. Se trata de una pregunta que nos planteamos con moderada inquietud a medianoche, cuando ya no queda nada por preguntar. Antes la planteábamos, no dejábamos de plantearla.
pero de un modo demasiado indirecto u oblicuo, demasiado artificial, demasiado abstracto, y más que absorbidos por ella, la exponíamos, la dominábamos sobrevolándola. No estábamos suficientemente sobrios, teníamos demasiadas ganas de ponernos a filosofar y salvo como ejercicio de estilo no nos planteábamos qué era la filosofía. No habíamos alcanzado ese grado de no estilo en el que por fin se puede decir, ¿pero qué era eso? Lo que he estado haciendo durante toda mi vida. A veces ocurre que la vejez otorga no una juventud eterna, sino una libertad soberana, una necesidad pura en la que se goza de un momento de gracia entre la vida y la muerte, y en el que todas las piezas de la máquina encajan para enviar un mensaje hacia el futuro que atraviesa las épocas. Tiziano, Turner, Monet. Este es el texto con el que arranca el libro de ¿Qué es la filosofía de Deleuze? El planteamiento de poder afrontar a la vejez, la tarea que uno ha realizado a lo largo de toda la vida y que en cierto modo ya permite, después de ese tiempo, planteárselo, sabiendo que uno lo ha estado haciendo, como dice Deleuze, pero lo ha estado haciendo sobrevolándolo, sin tomar una conciencia clara del asunto y también presuponiendo que hay que aceptar el riesgo de volver a decir que es la filosofía, que al fin y al cabo es uno de los retos más grandes para un filósofo. ¿Cómo lo va a hacer Deleuze? Deleuze nos va a decir que la filosofía es fundamentalmente una actividad y por tanto una acción que consiste en crear conceptos. Al decir que es una actividad significa que conlleva un saber, pero que es algo más que un saber. Y nos vamos a dedicar ahora a intentar perfilar este reto que lanza Deleuze. La filosofía como la actividad capaz de crear conceptos. También cuando aquí nos dice que nos podemos preguntar todo, dar respuestas y hasta cambiar cosas cuando estamos entre la vida y la muerte, eso también es una declaración de alguna manera de intenciones, porque también nos habla de estos autores que hemos dejado en suspenso, de Tiziano, de Turner o de Monet, cómo cambian muchas cosas en su arte precisamente cuando están ya en la vejez. Esa situación que es casi volver al viejo principio de Platón, que la filosofía es pensar, al fin y al cabo, la muerte. El filósofo es el amigo del concepto. Está en poder del concepto. Lo que equivale a decir que la filosofía no es un mero arte de formar, inventar o fabricar conceptos, pues los conceptos no son necesariamente formas, inventos o productos. La filosofía, con mayor rigor, es la disciplina que consiste en crear conceptos. Es decir, es algo más que formarlos, es algo más que inventarlos, es algo más que fabricarlos, es crearlos desde una perspectiva de que somos, me refiero al ser humano, la mente pensante, la que crea, en un sentido que sublima un poco la creación de conceptos. Claro, porque quizás esta actividad es aquella en la que el pensamiento es capaz de obrar de manera más libre y más creativa. En ese sentido también más poética. Por eso decíamos que para Deleuze esa capacidad poética que tiene el pensamiento en algunos momentos se va a solapar en la filosofía con otras actividades que presuntamente caen bajo los terrenos o que se sitúan en los terrenos de la poética o de la estética. La pregunta ahora que va a dirigir toda esta indagación es, por una parte, ¿qué es un concepto para la filosofía? ¿Y cómo se crean? ¿Cuál es el mecanismo, el procedimiento de creación de conceptos? ¿En qué sentido habla Deleuze de la creación de conceptos? Desde el principio, ya desde el arranque del texto, Deleuze intenta diferenciar esa actividad de otras actividades que habitualmente parece que se atribuyen a la actividad filosófica, a la filosofía como prioritarias. Él deja claro que la filosofía no contempla, con lo cual no es una actividad como se podía pensar de contemplación del ser según un paradigma griego, tampoco es una actividad que reflexione y que por tanto solo se ocupe del propio yo y sea una indagación del yo sobre sí mismo, como se podía pensar en la filosofía moderna del cogito, ni tampoco consiste en una comunicación, en un mero consenso, en un diálogo, como habitualmente se defiende desde los últimos planteamientos de la filosofía contemporánea del lenguaje.
La creación de conceptos es otra cosa. Y entonces, ¿qué es un concepto para Gilles Deleuze? Podríamos pensar al principio, cogiendo formas bastante habituales de entender el concepto, que es un universal. Pero no es así. Para Deleuze el concepto es una singularidad. Es un modo del pensamiento que recoge en la concentración que es el concepto un conjunto de líneas, de movimientos de velocidad infinita que una situación determinada del pensamiento ha logrado disponer y que el filósofo concentra en ese concepto, en esa forma especial de articular el pensamiento y que no viene a decirnos en cierto modo una generalidad, sino que viene a concretar específicamente cómo es la forma de ser del pensamiento en un momento dado. Es lo múltiple en uno, porque el concepto sería uno, pero uno que parte de mucho. ¿Cómo se puede hacer esta concentración? Y exactamente qué es lo que piensa Deleuze de la manera de hacerlo, que quizás sea lo complicado. Claro, la actividad filosófica alcanza su momento grandioso cuando de alguna manera podemos ponerle un nombre propio a cada uno de los seres que se encuentran en esa multiplicidad, pero sin reducirlos a una categoría de semejanza y por tanto eliminando sus caracteres más singulares y más propios. ¿Cómo se puede alcanzar esa posibilidad? O sea, ¿en qué situación se tiene que encontrar la actividad filosófica para poder elaborar el concepto? Pues principalmente maneja dos materiales. Por una parte, lo que llama Deleuze el plano de inmanencia, que sería la forma concreta en la que el pensamiento se sitúa en un momento dado, los diversos tipos de situaciones que confluyen para que el pensamiento se sepa a sí mismo de un modo especial, o sea, siendo tal tipo de pensamiento que en algunas épocas se propone como pensamiento del sujeto y del yo, en otras épocas se propone como pensamiento de la polis, o sea, constituyéndose siempre sobre un conjunto de líneas difusas, entrelazado, sobre las que sobrevuela el pensamiento y aquellas líneas que el pensamiento es capaz, en cierto modo, de dominar y trazar, y por otra parte elaborando lo que llama Deleuze un personaje conceptual, un prototipo del ser, una forma de ser, que es la que asumiría la forma determinada que el concepto va a tomar, que va casi a encarnar o personificar el concepto. Un personaje que en algunos momentos, por ejemplo, sería Sócrates como personaje del propio pensamiento de Platón, o en otros momentos sería el idiota Nicolás de Cusa, o el yo que permanece en la habitación de la estufa de Descartes y que tiene como territorio para pensarse la posibilidad de reflexionar sobre sí mismo. Este personaje significaría el ponerle nombre al primer concepto de lo múltiple. Es decir, hemos visto distintos tipos de pensamiento y esto le damos un nombre a través de ese personaje que sería la segunda parte. Sí, ese nombre que casi lo encarnaría, que haría que al fin y al cabo se hiciese presente el concepto, se presentase en la aparición de una estructura que realmente no es más que un nodo de pensamiento, un resumen de una posibilidad de atisbar la realidad a través del sesgo que el pensamiento va a encontrar al atravesar ese concepto. Al atravesar ese concepto que lo vislumbramos como concentrado en el personaje conceptual. O sea que necesitamos, por una parte, algo prefilosófico, que es el plano de inmanencia, por otra parte, una categoría que se elabora muchas veces desde la poética o desde la literatura, porque nos apañamos también con esas referencias, y después la elaboración última, que es dotar, podríamos llamar, de profundidad filosófica, algo que incluso hemos sido capaces de captar en el mero plano estético de la novela o de la poética. El pensamiento de Deleuze, que es el pensamiento de una parte importantísima de la filosofía del siglo XX y que sigue teniendo muchísimo peso. Seguiremos hablando de qué es la filosofía en otro gran filósofo, Alain Badiou, pero hay que decir que lo que queremos desde aquí es esa reflexión a que la filosofía es algo importante, algo vivo, algo que sigue, que no solamente tiene importancia histórica, sino que la tiene actualmente. Y invitamos a todos aquellos interesados a ver
a ver y a oír, por supuesto, a Gilles Deleuze a través de Internet. Tienen muchas entrevistas, tienen documentales, se puede uno acercar al pensamiento del filósofo a través del propio filósofo. Muchísimas gracias. Pues sí, efectivamente, Isabel, yo también invito a los oyentes a que se acerquen a la figura de Deleuze a través de Internet y muchas gracias por todo.